Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro episodio número 41. Un montón, Hemos compartido juntos este 2025 y ya les adelanto, por supuesto, vamos a compartirlo en 2026. El gobierno de Javier Milei se tiene fe y dice que ya tiene listos los textos finales de las reformas laboral e impositiva. Por eso aceleró las reuniones del Consejo de Mayo y también con distintos gobernadores del país. Recta final para proyectos que el oficialismo quiere y necesita sí o sí. En ese contexto llegaron buenas noticias a nivel económico para La Libertad Avanza, aunque la actividad sigue con problemas. En el medio se confirmaron los próximos cambios del gobierno libertario. Se van Patricia Bullrich y Luis Petri y sus reemplazantes generaron controversia. ¿Quién es el militar que va a ser el primero en manejar defensa desde el regreso de la democracia? Y atención con lo que estuvo pasando alrededor de Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, peleó con fuerza para tener su presupuesto y su ley impositiva, pero un sector de su propio espacio político le estiró la posibilidad de poder endeudarse. Detalles de la trama que volvió a tensar los vínculos con la cámpora. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus está en su Cybermes. Aprovecha las mejores ofertas, ahorra hasta un 60%, pagan 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. No te duermas. La Cardeus, tradición de calidad. Y sigue el rearmado político de La Libertad Avanza después de la victoria contundente en las elecciones legislativas de este 26 de octubre. Por un lado, estuvo puliendo el gabinete. Ya saben que se incorporó Manuel Adorni, Diego Santilli, y que va, ahora les cuento, a haber cambios en seguridad y en defensa, entre otras modificaciones. Bueno, el ministro del Interior, yo acá se los vengo narrando, viene con una seguidilla interminable y sin pausa con distintos mandatarios de la República Argentina. Ya está llegando casi a 20 reuniones con el objetivo declarado de aceitar vínculos políticos y buscar su acompañamiento a las reformas laboral e impositiva que quiere La Libertad Avanza, además, por supuesto, de sus votos para el presupuesto 2026. Más allá de las fotos de ocasión, que muchas veces incluyen sonrisas, hay una negociación de fondo por dinero, sea en obras públicas o sea en transferencias como aportes del Tesoro Nacional, pero más allá de las definiciones generales, con algunos gobernadores en particular, se pasó a la acción de manera bastante más concreta. Un ejemplo, el de Ignacio Nacho Torres en Chubut o el de Claudio Vidal en Santa Cruz, que ya firmaron con la gestión libertaria, particularmente con Luis Toto Caputo, un acta que incluye incentivos fiscales, baja de retenciones, flexibilización de regalías y beneficios impositivos varios en el sector petrolero. Digo, para contar ejemplos de algunas cuestiones precisamente que se están hablando a cambio de los votos necesarios en el Congreso. Y recuerden que en paralelo, y esto lo desarrollé en el episodio anterior, el oficialismo tiene el objetivo, el sueño, les diría, mejor aún, de quebrar al peronismo en las dos cámaras del Palacio Legislativo, y es por eso que hay que seguir de cerca los movimientos de algunos de estos muchachos. De hecho, en las últimas horas, Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén se reunieron y empezaron a pulir un armado propio en el Congreso. Es decir, es muy probable que se escindan, se separen del bloque de Unión por la Patria, es decir, del bloque peronista. Y esto es música para los oídos del ecosistema libertario. Igual quiero decir algo muy importante. Venimos hablando en este podcast y escucharán que todos los medios y todos los políticos hablan de, por ejemplo, la reforma laboral. Y de hecho, como les vengo adelantando, Diego Santilli viene buscando las voluntades para que se apruebe, cosa que yo creo que es muy probable porque está en un buen momento legislativo. La Libertad Avanza, habiendo duplicado su representación legislativa. Va a pasar esto a partir
del 10 de diciembre y teniendo algunos aliados fuertes como el PRO, que por ahora va a apoyar al gobierno, y ni hablar si a esos les sumamos desprendimientos peronistas como lo que les contaba recién. Pero mi punto es el siguiente: todavía no conocemos nada, absolutamente nada certero, verídico, real de la línea fina de, insisto, la reforma laboral. De hecho, esta semana se produjo la última reunión del que se llama el Consejo de Mayo. ¿Se acuerdan? Un órgano variopinto que tiene, por supuesto, representantes del gobierno, como el jefe de gabinete, pero también hay representantes de los gobernadores, de diputados, del Senado, de la industria, del sector sindical, y precisamente se vieron las caras para llegar al texto final del proyecto de reforma laboral y también en paralelo avanzar con la tributaria y la provisional que pareciera recién va a ser presentada en el Congreso más adelante. Los planes era presentar el borrador del proyecto de lo que ellos llaman la modernización laboral como mucho el 15 de diciembre y por lo que cuentan en los pasillos del poder, esto se va a producir en fecha. Es más, probablemente antes. De vuelta, La Libertad Avanza quiere aprovechar este momento, esta ventana que se abrió después de las elecciones legislativas y de hecho déjenme contarles que recibió con alivio la última edición del índice de confianza en el gobierno que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, un índice que yo ya les he mencionado cuando dio datos negativos para el gobierno y que les tengo que mencionar ahora que da datos positivos para la gestión oficialista. En noviembre de 2025, ese índice que mide precisamente la confianza en una escala que va del 0 al 5 dio 2,47, pero atención con esto, es un aumento de 17,5% respecto del mes anterior, que en efecto compensa las caídas que había tenido el gobierno en agosto y en septiembre. De nuevo, resume el clima de la Casa Rosada, pero sobre todo de la opinión pública nacional, después de haber votado para renovar el Congreso. Hay que decir, de todas maneras, que el valor actual que tiene Javier Milei es casi 17% menor que el noviembre de 2017, es decir, el mismo noviembre que está transitando Milei, pero en este caso comparado con Mauricio Macri, repito, casi 17% menor aprobación que la de la gestión del PRO en el mismo momento del gobierno, pero casi 70% superior al de noviembre de 2021, es decir, el mismo noviembre comparable, pero de la gestión de Alberto Fernández. Mucho mejor que Alberto, un poco peor que Macri a la misma altura de su gobierno. Y les comentaba que siguen los cambios porque se anunció esta semana el reemplazo de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que desde el 10 de diciembre se va al Senado, y de Luis Petri, el actual ministro de Defensa, que se va a ir a la Cámara de Diputados. No hubo controversia alrededor de la reemplazante de Bullrich, va a ser Alejandra Monteoliva, y digo, no hubo polémica porque es la dirigente que pidió la propia Patricia Bullrich y el gobierno le hizo caso. Monteoliva, recuerden este apellido porque lo vamos a nombrar bastante, es una funcionaria de máxima confianza de Bullrich, que hoy es la virtual número 2 en esa cartera, es la secretaria de Seguridad de la Nación. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue asesora en operaciones de seguridad para la Organización de las Naciones Unidas, ni más ni menos, y ministra de Seguridad de Córdoba, allá por el año 2012, cuando el gobernador era José Manuel de la Sota. El perfil de Alejandra Monteoliva es similar al de Bullrich. Mano dura, reglas claras y así lo tuiteó la actual ministra, el lema, el que las hace, las paga. Pero la polémica llegó a través de la designación como futuro ministro de Defensa de Carlos Alberto Presti, que hoy es el jefe del Estado Mayor del Ejército. ¿Qué significa esto? Que su desembarco en el gabinete marca que va a ser el primer militar que va a estar a cargo del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia en 1983. Es verdad que tiene una carrera militar muy consolidada, una experiencia muy extendida en el ejército argentino, lideró la brigada aerotransportada, estuvo al mando del regimiento de asalto aéreo, dirigió incluso el colegio militar y hasta comandó el batallón argentino de paz en Haití, además de ser agregado de defensa en embajadas argentinas en varios países latinoamericanos.
Y es, hay que decir, un hijo de la democracia, porque egresó en 1987, pleno gobierno de Raúl Alfonsín, como subteniente de infantería. No tiene por qué pagar los platos rotos de su padre de ella, pero quiero decir que Carlos Alberto Presti es hijo de Carlos Roque Presti, que murió impune pero imputado por estar a cargo de una de las áreas operacionales en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, que terminó al frente del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, donde hubo varios centros clandestinos de detención conocidos como La Cacha, como Arana y como Comisaría Quinta. De vuelta, no fue juzgado por su accionar en el gobierno de facto y no tenemos por qué culpar al hijo de sus pecados, pero esto alimentó un poco el combo de controversias, teniendo en cuenta que sobre todo buena parte del espectro opositor salió a cuestionar y a pedir y a reclamar que el liderazgo de la defensa en la República Argentina tiene que ser civil y no militar. De hecho, ¿podrá seguir siendo militar Carlos Alberto Presti? Bueno, él dice que sí, o que está buscando la forma. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir de septiembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? El rango en el ejército, va a haber un pase a retiro. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar, desde ya que ¿Y eso qué significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. ¿Cuál es el planteo? Una voz opositora para marcar el contrapunto es la de Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa en la gestión kirchnerista y que no le gustó nada la decisión de Javier Milei. Y no cualquier militar. Claro, exacto. Porque es alguien que actualmente es el jefe del ejército. Uh-huh. Le decía gráficamente, se lo decía a unos colegas suyos, de ustedes, el ejército, la jefatura del ejército y el Ministerio de Defensa comparten el mismo edificio que está allí sobre Paseo Colón. Es un retroceso porque durante estos 42 años de democracia, el esfuerzo de todos los sectores políticos, incluidos radicales, gobiernos radicales peronistas, inclusive el macrismo, fue mantener la conducción civil de la defensa. Claro. Dentro del espectro peronista, una voz disonante fue la de César Milani, elegido por Cristina Fernández de Kirchner para ser el jefe del ejército durante su gestión. No es como en otros países donde la función la ejerce un civil, como en Estados Unidos, pero un civil muy preparado. Acá pasa todo lo contrario. El área que menos importancia se le da es el área de defensa y ponen a cualquier político por una cuestión absolutamente de conveniencia electoral o conveniencia política. Entonces, nombrar en la conducción del ejército o de la defensa, es una decisión que el peronismo debió tomar hace muchos años. Entre muchas razones, porque yo creo que se debía integrar, ¿no es cierto?, fuertemente las Fuerzas Armadas dentro de un proyecto nacional. Como siempre lo planteó el general Perón, yo no estoy diciendo que tenga que ser un militar, estoy diciendo que eliminar de la posibilidad que un militar sea ministro de Defensa, per se, no es bueno. Puede ser un militar muy exitoso como ministro de Defensa y puede ser un civil desastroso, lo contrario también puede ser. ¿Y qué dicen los organismos de derechos humanos? Bueno, fue muy contundente también Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que es totalmente irregular que una persona uniformada sea parte de del Estado en cuanto a la dirección del país en los diferentes límites, ¿no? La demonización es una historia que está escrita, terrible, por supuesto, y lo sabemos muy bien nosotras, las madres de nuestros hijos perseguidos, eliminados, asesinados, y con más razón en nombre de mi hija y de todos sus compañeros digo, basta. Este hombre quiere cambiar el país como si fuera suyo, y es necesario manifestar, serenamente, pero manifestar la negativa a que ningún uniformado forme parte del gobierno como un cargo, ¿no? De lo que fuere. Desde ya, por supuesto, desde el gobierno libertario y también desde sus aliados del PRO,
Dicen, ¿por qué no puedo poner a un militar que desarrolló su carrera militar en democracia cuando ustedes, le dicen sobre todo a los kirchneristas, han puesto al frente del Ministerio de Defensa a Anil Agarré o a Jorge Tayana, que son dos reconocidos militantes de la izquierda peronista de los 70? Bueno, quería dejar consignada la polémica porque se habló mucho de esto en los pasillos del poder durante toda la semana. Y también se habló durante toda la semana, y lo meto acá porque si no, no sé dónde ponerlo, pero me parece que en un espacio como este hay que dejarlo consignado, el escándalo que se armó alrededor de las últimas decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, que ustedes saben, sumó puntos de varios campeonatos y le dio un título en el escritorio a Rosario Central, que generó que muchos se quejen en voz baja y uno se queje en voz alta, que es Estudiantes de La Plata, cuyo presidente es Juan Sebastián Verón, y que le pidió a sus futbolistas que en el pasillo del campeón que le tuvieron que hacer a Rosario Central, le dieran la espalda a los miembros del equipo contrario. Bueno, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Estudiantes de La Plata justamente por esto, 6 meses de suspensión para el propio Verón y 2 fechas para los 11 jugadores a cumplir el torneo que viene. Pero más allá de esto, que por ahí es estrictamente deportivo y bastante opaco, lo llamativo, lo que quiero dejar expuesto sobre la mesa, es que Javier Milei tomó postura, se metió en la polémica, y pese a que muchos creían que había una suerte de bandera blanca entre el mileísmo y Claudio el Chiqui Tapia, la verdad es que la cosa se puso picante. El año pasado, Tapia y Karina Milei se habían sacado una foto durante un evento de la Conmebol, y más de uno se comió la curva de que ese vínculo había mejorado. Más no. Dicen en Casa Rosada que lo del Chiqui Tapia y la AFA y sus manejos espurios no da para más, y por supuesto son muchísimos los rumores que marcan que quisieran poner a un hombre propio en la AFA, cosa que para el propio involucrado, el presidente de la asociación, es imposible, porque él dijo en las últimas horas que hay chiqui para rato. Todos los que a lo largo y a lo ancho de nuestro país trabajan para defender las instituciones, asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos. Ese es el modelo del fútbol argentino. Eso es lo que defendemos. Seguramente no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Y no hay excusa para seguir desarrollando temas de la actualidad. Podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorros y hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Quiero hablar de algunas cuestiones económicas muy relevantes para el gobierno nacional y guardarme el final para lo que les vendí con respecto a las complicaciones de Axel Kicillof para tener su presupuesto y sobre todo su endeudamiento. Arranco por los temas que afectan a toda la República Argentina. Recuerden que viene el gobierno de un relativamente estable dato de inflación en octubre de 2,3% y mucha expectativa sobre lo que puede pasar con respecto a la inflación de este mes, el de noviembre, sobre todo porque hay muchos relevamientos que marcan que se aceleraron los precios de los alimentos. Tiene fe de todas maneras el gobierno de volver a estar en una inflación en torno al 2% nuevamente. Pero quizás la noticia de la semana giró alrededor del EMAE, el índice de actividad económica que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Dice el INDEC que la actividad económica subió, síganme con los números, 5% interanual en septiembre de 2025, es decir, septiembre versus septiembre, y 0,5% respecto de agosto. Sí, ya sé, estamos en noviembre, casi diciembre, pero la estadística siempre viene con alguito de rezago. Claro, veníamos de resultados bastante dispares. En el segundo trimestre la actividad económica
tan importante para medir el pulso del país, había tenido menos 0,2% en mayo y en junio, después algunos incrementos del 0,1% en julio o 0,7% en agosto, y ahora vuelve a aparecer un número relativamente positivo, y así podemos decir que con esa mejora, que no es para tirar manteca al techo, pero es una suba de la actividad al fin, la economía argentina evitó la recesión, es decir, evitó que haya 2 trimestres seguidos de caída. Pesca fue el sector de mayor suba a nivel interanual, casi 60% en septiembre, mientras que, por ejemplo, intermediación financiera tuvo un aumento de 39,7%. Fenómenos esos sectores. El tema es que uno de los 2 sectores que registraron bajas a nivel interanual fue ni más ni menos que la industria manufacturera, con una disminución de apenas el 1%, pero para seguir de cerca porque es un sector que genera mucho empleo. Y ahí está el meollo del asunto. En general, están creciendo en cuanto a actividad económica sectores que cuando los cruzás con la variable empleo, te dan como resultado que tienen una masa laboral relativamente chica. En cambio, la industria, como nombraba recién, o la construcción, vienen con datos a la baja. De hecho, un dato que impactó mucho esta semana es que Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar, que había sido inaugurada hace apenas 3 años. Echó de esta manera a 220 trabajadores y dice justamente esta empresa tan pero tan conocida que los altos costos de la economía argentina dificultaban exportar a un precio competitivo, y esto fue aprovechado por el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, para decir que vamos en este momento a contramano del mundo y que Argentina, si sigue así, va a ser tierra arrasada. Es más, el propio presidente de la Unión Industrial Argentina, la UIA en este caso, Martín Rapalini, dijo que producir en el país ya es un entre 25 y 30% más caro que producir en Brasil. Atención con esto. El problema, en paralelo, parece ser China. ¿Hay cancha equilibrada con la industria nacional cuando la comparamos con China y sus costos? Bueno, por esta cuestión es que el gobierno está muy entusiasmado con firmar finalmente el acuerdo de comercio con Estados Unidos. Pero dicen algunos dirigentes importantes de nuestro país, como por ejemplo Mauricio Macri, que no nos podemos desprender de China tan fácilmente por cuestiones ideológicas. Porque China es más complementario que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos todo eso se lo produce. Pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso. Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda, Obama con su buena manera, Donald a lo Donald, diciendo, no, somos mejores amigos, pero yo mi relación con China la mantengo, porque dicho sea de paso, bueno, el boom de la carne, por ejemplo, y los arándanos y tantas cosas que pueden llamar las cerezas, y la soja, todo eso va para China, ¿no? Entonces necesitamos tener buenas relaciones con más de Estados Unidos e Israel, ¿no? Y me guardé el segmento final para hablar de Axel Kicillof, que tiene por supuesto en su espacio político las heridas todavía abiertas por la guerra de interpretaciones sobre si fue conveniente o no desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero marcar en este caso es que en las últimas semanas el gobernador estuvo atrapado en un laberinto interno y viviendo un verdadero calvario político con un escenario particular que es la legislatura bonaerense. Es que precisamente el oficialismo provincial tuvo que jugar al límite para aprobar su presupuesto 2026 y la ley impositiva, y está sufriendo para aprobar un paquete de endeudamiento que considera vital para transitar sin turbulencias 2026. Fue justamente el punto del endeudamiento el más delicado, porque se está pidiendo una autorización especial por 3.685 millones de dólares, para los cuales el gobierno provincial necesita una mayoría agravada de 2/3 en las 2 cámaras que componen la legislatura. En el medio, mucha rosca y negociación. De hecho, detrás de ese endeudamiento se anunció la creación de un, se llama así, Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que está compuesto por el 8% de la deuda que pida la provincia. Son más o menos, para que se den una idea, unos 300.000 millones de pesos que los municipios necesitan de todos los colores políticos, para sobrevivir a nivel financiero y hacer frente al pago de sueldos, al pago de aguinaldos y
eventualmente poder hacer alguna que otra obra de infraestructura para dejar contentos a los vecinos. Pero quiero marcar, quizás lo más curioso del asunto, es que las negociaciones con el espectro no kirchnerista, incluido el de La Libertad Avanza, se encaminaron con mayor velocidad que las que se entablaron con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, le fue más difícil a Axel Kicillof negociar con la Cámpora que con Agustín Romo de los Libertarios. Y de hecho te admiten en La Plata que estuvieron otra vez al borde de la fractura expuesta. La Cámpora retació sus votos en el Congreso. De hecho, se tomó varios días para firmar el dictamen de comisión que permitía discutir este paquete allí en la legislatura, y por lo que cuentan en los pasillos del poder, lo volvieron loco a Axel Kicillof. Dice justamente el gobernador que la Cámpora le estira los tiempos legislativos para tenerlo con la soga al cuello y sacarles más plata para los municipios amigos. Y dicen cerca de Máximo Kirchner, cerca de la Cámpora, que en realidad su actitud es responsable porque el rojo provincial tiene que transparentarse y que no se puede avalar una chequera millonaria de endeudamiento así nomás. Bueno, a mediados de esta semana, la legislatura llamó a una sesión espejo, es decir, habría la sesión en la Cámara de Diputados, mientras prácticamente en paralelo habría también la sesión en la Cámara de Senadores. Mucha tensión entre todos. De hecho, hubo una reunión de labor parlamentaria que tenía que arrancar a las 12 del mediodía del miércoles, pero se postergó para las 14 primero, para las 16 después, se volvió a modificar para las 17, y recién después de un trabajo de orfebrería hiper desgastante se logró que diputados debatiera sobre el final del día y el Senado hiciera lo propio. Fue el final de una jornada para el infarto, en la que Axel Kicillof finalmente pudo festejar a medias, con lo justo, con la lengua afuera. Le aprobaron el presupuesto, le aprobaron la parte impositiva, pero dejaron abierto para las próximas horas o para los próximos días el pedido de endeudamiento. Lo marco porque toda esta tensión, no necesariamente entre Axel Kicillof y la oposición, sino particularmente entre Axel Kicillof y las otras tribus peronistas, son toda una señal de los tiempos que corren y que al parecer van a seguir corriendo en la provincia más relevante de la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Madre mía, qué complicado está el peronismo. Y así llegamos al final de una nueva edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por activar la campanita, asumo que todos lo hicieron, y gracias desde ya por recomendarnos. Ya se termina el año, a ponerle un poco de pila, que con un poquito de suerte sobrevivimos. Soy Nacho Girón, un verdadero placer y hasta la semana que viene.